Hola, muy buenas. Mi nombre es David, pertenezco al equipo de mantenimiento de la factoría de motores de Renault. Soy eléctrico automatista y me gustaría compartir un ejercicio o una aplicación de un amigo que me pidió ayuda, un compañero, vamos, para poder extraer datos de una máquina, de un centro de mecanizado, con el fin luego ya de depositarles o centralizarles en un sitio fijo para poder luego ya a través de una pasarela mandarlas a un servidor y luego ya sacarlas fuera pues, con el fin de poder analizar esa información, evaluarla, reflejarla, etcétera. Ahora que está de moda la industria 4.0 y el Big Data y analizar multitud de datos, pues bueno, pues es un poco el cometido que tenía este compañero y bueno. Pero bueno, uno de de las principales dificultades que teníamos entre la más importante era primero extraer esos datos, evidentemente, que bueno, que eso ahí tenemos herramientas por parte de Siemens que nos ofrece la posibilidad de poder leer datos de un control numérico. Y otro problema que teníamos era a la hora de intercambiar información entre dos máquinas, pues el ancho que teníamos de reserva de intercambio era prácticamente nulo o limitado y no podíamos detener la instalación para poder reconfigurar el hardware y bueno, y tuvimos que hacer una improvisación, algún invento para poder mandar esos datos y bueno. Pero bueno, me pareció la idea un poco bastante interesante, bastante trabajada y bueno, y en resumen me gustaría comentarla y bueno, que se viera un poco, si tuviera luego bastante valor o no tuviera valor, pues bueno, eso ya lo podéis comentar. Pero bueno, os explico un poco a pinceladas en qué consiste la instalación y luego vamos desglosando un poco a poco qué es lo que fuimos haciendo y ya poder explicar un poco todo el contenido. La instalación se basa en cuatro centros de mecanizado, que los he reflejado aquí, con el U1, U2, U3 y U4. Y luego tenemos un pórtico de transporte que lo que hace es deposita piezas en los centros de mecanizado para que pueda trabajarlas o extrae las piezas de los centros de mecanizado cuando ya están trabajadas para que sigan su flujo normal. Aquí podemos ver un camino, por ejemplo, con el sentido de las flechas pues, por donde van viajando las piezas y he reflejado aquí con una B de verde y una cajita lo que es las piezas cuando llegan a este puesto, que las he puesto en color verde porque son piezas brutas para poder trabajar. El pórtico, su misión que tiene es recoger estas piezas, depositarlas, por ejemplo, en este centro de mecanizado, en el U1, para que trabaje la pieza. Y también tiene la misión de que cuando ya la pieza está finalizada, la he reflejado aquí con un azul, una F de finalizada, la vuelvo otra vez a reintroducir en el camino para que siga su flujo normal y puedan seguir el proceso de fabricación. ¿Vale? Vamos a ver. Cada centro de mecanizado, que lo he intentado aquí reflejar un poco, básicamente consiste en un control numérico donde tenemos una especie de, pues en este caso de un cabezal, una brocha, vulgarmente digamos, vamos a entenderlo como si fuera un taladro, y aquí tenemos lo que es la pieza bruta a trabajar. En cada centro de mecanizado disponemos de dos almacenes. Aquí tenemos almacén 1 y almacén 2. Y cada almacén puede alojar hasta 25 puestos, 25 herramientas. Eso quiere decir que podemos montar pues herramientas como brocas, como machos, como fresas, como cepillos, como cualquier otro tipo de herramienta, pero bueno, que tenemos hasta 25 huecos para poder reintroducir herramientas, tanto en el almacén 1 como en el almacén 2. En total serían 50 herramientas, pero bueno. Uno de los principales problemas que teníamos es que tanto el pórtico como los centros de mecanizado están comunicados a través de una red, en este caso es una red Profibus, una red DP, y a cada máquina se le asigna un ancho de información para poder intercambiar la información y normalmente se suele dejar otro ancho de información asignado pero que quede libre para que en el caso de tener que hacer ampliaciones o tener que usar otro mandar o enviar recibir información aunque lo que es aumentar un poco el ancho, pues con ese ancho libre pues lo podemos usar de cara a las ampliaciones futuras. Uno de los principales problemas que teníamos con esta instalación es
que prácticamente no nos habían dejado ningún ancho de libre para poder programar. Si vemos un poco el proyecto de hardware, lo tengo abierto aquí podemos ver que el ancho que nos ha dejado en cada intercambio son 30 bytes, tanto a la hora de enviar como de recibir, de cada centro de mecanizado. Aquí tenemos los 4 centros de mecanizado, no va bien el cursor, pero bueno. Y de los 30 bytes nos han dejado pues 2 bytes libres más alguna booleana. Entonces, el problema que tenemos es que si queremos mandar más de 2 bytes de información, en principio no podríamos. La forma más elegante de poder solucionar este problema es reconfigurar el hardware, aumentar este ancho o crear 2 canales nuevos, pues de otros 30, de otros 60 o del tamaño que necesitáramos. Esto está bien, pues cuando a lo mejor pues la información que queremos intercambiar es pequeña, pero cuando la información que queremos intercambiar ya es un poco más grande, pues o una de dos, o ampliamos el hardware o usamos otro invento. El problema de ampliar el hardware, que en principio no sería problema, pero que estando en producción tendríamos que detener toda la instalación para volver a cargar el hardware en cada centro de mecanizado y luego en el pórtico, y con el consiguiente riesgo de que si lo haces en producción, pues puede salir cualquier tipo de problema de que, por lo que sea. En producción normalmente nadie se arriesga a cargar hardware, siempre se hace a máquina parada, en fuera de producción. Entonces, la cosa es que nos arriesgábamos y bueno, pensábamos en otra opción que es la que hemos optado para poder ahora comentarlo y bueno, y luego ya que podéis opinar y dejar en comentarios si os parece algo elegante o algo chapucero. Pero bueno, en principio la idea era no tocar el hardware, disponíamos de 2 bytes más una booleana y alguna cosilla más por ahí para poder intercambiar y bueno, nos hemos buscado un poco la vida para poder intercambiar esta información. Vamos a ver, como cualquier control numérico, Siemens nos ofrece la posibilidad de usar unos bloques desde el PLC para poder leer datos del control numérico, vamos, para tener una lectura de variables. Dentro de esta lectura de variables, también Siemens nos pone una herramienta que se llama el NCA Bus Selector, donde vamos configurando las variables o los datos o que nos interesa leer del control numérico, leer o escribir, pero bueno, en este caso leer, y a través de esta herramienta luego nos genera una fuente donde, usando luego ya lo que es este bloque, el FB2, aquí en la documentación lo explica, no voy a explicarlo ya aquí ahora porque esto es bastante extenso, pero bueno, usando esta fuente al final y usando este bloque, lo que hacemos es luego nos devuelve la lectura de esas variables, depende del formato en el dato que queramos leer. Tengo ya aquí un ejemplo, no sé si aquí lo podemos ver, aquí en el manual. Una de las variables que hemos usado y que usamos para poder leer, por ejemplo, es el identificador de herramienta. Esta variable lo que nos devuelve es en formato string la herramienta que tenemos, como hemos dicho, en la brocha o en el taladro o cuando se deposita aquí la herramienta, nos va a decir el nombre de la herramienta, pues el cepillo o broca diámetro 8 o taladro tal. Puede ser cualquier tipo de nombre. Normalmente en un proceso pues se suele usar, pues nosotros concretamente usamos el número de operación y luego las 2 letras, los 2 números finales, pues el número de herramienta o la clase de la herramienta o lo que sea. Pero bueno, no tiene importancia. La cosa que es un ejemplo de cómo, usando esta herramienta y diciendo el dato máquina que queremos leer, nos dice la documentación en qué formato, cómo nos va a devolver esa información. En este caso, por ejemplo, el identificador de herramienta nos lo vuelve en string. Tenemos por aquí más datos, por ejemplo, la herramienta en el
el bolso nos va a decir el número de localización en la que se encuentra la herramienta que ha cogido la brocha o el taladro. Si está en el puesto 1, en el puesto 2, en el puesto 3, en el puesto 4. Aquí este otro dato también nos va a decir esa herramienta a qué almacén pertenece. Pero bueno, no voy a entrar en esto, pero bueno, lo explico un poco por encima para que se pueda ver. Esa gestión de la lectura de herramientas, lo que hemos hecho es reutilizar el código de otra máquina, que está todo gestionado aquí, pero bueno, hemos reutilizado el código y al reutilizar el código, este bloque nos va a devolver esos datos o una multitud de datos de herramienta, que en este caso van a ser todos estos son datos de herramienta. Y aquí podemos, por ejemplo, ver pues el número de herramienta interno, no sé, el número de duplo, muchos más. Vamos a ver que el tipo de herramienta, las vidas, la vida límite, la vida útil, etcétera, etcétera. La geometría, etcétera. Un montón de datos de herramienta, que es un código que ya digo que lo hemos reutilizado otras máquinas y bueno, y hemos usado un poco su estructura y aquí nos deposita todos los datos de herramienta que en principio están configurados con ese código. Pero no vamos a usar todos estos datos, sino los datos que realmente vamos a usar o que queremos extraer para luego evaluar en ese servidor remoto, van a ser estos datos de aquí. En estos datos, además que se entienden bastante bien, sería el número interno de herramienta, la cantidad de vida para que te preavise, la vida que le queda restante, la vida que lleva, número de duplo, estado, supervisión de la herramienta. Este es el identificador, pues tool 1234. Bueno, pues lo devuelve en formato string. Luego, ¿os acordáis? El tug y el tug myplace, pues el número de almacén al que pertenece la herramienta y el número de bolso. Vamos a decir, vamos a entenderlo, vamos a ver si lo tenemos aquí, que cada puesto del almacén lo vamos a llamar un bolso. Hasta aquí de acuerdo, ¿vale? Como ahora mismo no tenemos control numérico, para poder probar el ejercicio, yo lo que he hecho es reeditado el DB con unos datos, me da igual que los que sean, para ver que realmente esos datos a la hora de probar el programa realmente funcionan y están llegando correctamente. Lo suyo es que cuando la máquina esté trabajando y según va cogiendo herramientas del almacén y quedan justo cuando las coge en la brocha o en el taladro, ese código reutilizado que hemos explicado antes de Siemens nos carga los datos de herramienta y luego aquí nos deposita los datos reales que realmente tiene la herramienta cuando va cogiendo. Pero bueno, como esa parte no la tenemos, no la podemos simular y no la podemos practicar, pues yo me he reinventado aquí estos datos que son los que vamos a trabajar. Vale, luego he generado un croquis de las diferentes fases por las que vamos pasando en el programa y luego los diferentes bloques que vamos usando para poder simbolizar. Básicamente lo que hacemos es 4 cosas. Primero, a través del control numérico, que tengo aquí lo que es la foto de la pantalla, el control numérico del PLC, tenemos esos datos que los hemos sacado a través del bloque de Siemens, FB2, los depositamos en el DB356, que era este otro DB, donde estaban toda la cantidad de datos de herramienta que podemos sacar, ¿vale? Una vez que están depositados en este DB, porque ya ha cogido la brocha la herramienta, lo que hacemos es, primero, vamos a coger los datos que realmente queremos enviar a la nube o enviar fuera, que no son todos, son, por ejemplo, estos de aquí. Hacemos un volcado de este DB, el grande, al DB360, que son los datos estos de aquí, que son realmente los datos que queremos enviar fuera, no queremos enviar todos, ¿vale? Y luego empieza aquí la jugada.
¿Vale? Este es el intercambio que tenemos a través de la red y hemos comentado que solamente disponemos de 2 bytes y una booleana para poder intercambiar a través de la red. ¿Vale? En el ejemplo del Excel, como vemos, tenemos 9 bytes, 10 bytes, perdón, desde la 0 hasta la 9. Pero solamente tenemos, en el Excel, por ejemplo, en este caso hemos puesto 3, pero bueno, porque está hecho así el documento, pero bueno, me sirve de ejemplo igual. Tenemos 3 bytes, aquí tenemos el word 0, que sería el 0 y el 1, y luego el byte 2, que sería el tercer byte, ¿vale? Y luego tenemos una booleana de envío, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿cómo teniendo 10 bytes somos capaces de pasar por este túnel para enviarlos a la máquina receptora, que en este caso es el pórtico? Esta es la que va a emitir los datos, lado del Urano, y esta es la receptora, lado del pórtico. ¿Cómo teniendo 2 bytes, 10 bytes, perdón, a través, en este ejemplo, de 3 bytes más una booleana, somos capaces de enviarlo a la parte receptora? Bueno, pues uno de los inventos que se nos ha ocurrido es, primero, y usando la poca información que podemos intercambiar, es usar a través de un DB, que va a ser el DB de intercambio, el que realmente de diálogo, o el de envío, el 361, y luego el de recepción del pórtico, que va a ser el 361, podemos primero, usando el primer word, y en este ejemplo lo vamos a definir, le decimos la posición a la que vamos a leer el primer byte del 360, del lado del Urano, posición 0, y le metemos aquí un 0. Y en la siguiente celda, que es el byte 2, le decimos la información que tiene la posición 0. Por ejemplo, en la posición 0 tenemos el valor E3. Pues primero le decimos la posición, en el B361 DB Word 0, y en el DB61 DBB2 le decimos la información. ¿Vale? El receptor, usando este mismo patrón, lo va a hacer lo mismo, pero al revés. Va a leer en el DB361 DB Word el valor que tenga, que eso le va a decir la posición, y en el 361 DBB2 le va a decir el valor. Y él lo que va a hacer es recolocarlo. ¿En dónde? En otro DB. ¿Hasta aquí se entiende? Cuando esto tenga rote a la posición número 1, se lo pondremos aquí, le diremos el valor, el A0, se lo pondremos aquí, este recogerá la posición y recogerá el valor y lo recolocará en su DB. ¿Vale? Entonces, en principio lo que estamos mandando es primero la posición y luego el valor. Y este va a evaluar la posición para apuntársela aquí y luego introducir el valor. Y entonces lo que estamos mandando básicamente es una información de posición y una información de valor. Claro, para mandar todo el DB tenemos que ir rotándole entero. Como mínimo tenemos que rotarle desde la posición 0 hasta la posición 9. O otro de los problemas que teníamos es, primero, que el ciclo de scan del lado del Urano es mucho más rápido que el del lado del pórtico. El del lado del Urano es el doble más rápido. Pongo un ejemplo. El ciclo de scan del lado del Urano estaba en 15 milisegundos. El ciclo de scan del lado del pórtico estaba en 30 milisegundos. Eso quiere decir que si yo leo la posición 0 y leo su valor y se lo dejo aquí en la red, ese valor va a estar durante 15 milisegundos. Porque en el siguiente ciclo de scan yo voy a incrementar un índice que me marca la posición. Claro, si este pórtico, que es mucho más lento en su ciclo de scan, cabe la posibilidad de que no le dé tiempo a recoger esa información.
pero porque su velocidad de escaneo es mucho más lenta. Entonces, podemos hacer otra opción, que mantenga el valor de la posición 0 en el dB de envío, como poco al mismo tiempo que el lado del pórtico. O sea, si estos son 15 milisegundos de ciclo de scan, como mínimo que esté 30, o sea, 2 ciclos de scan. Así irían a la par el ciclo de scan. Pero aún así tampoco nos asegura que el intercambio sea correcto. Puede que coincida, puede que no. Entonces, para asegurar, hemos decidido que tenga que estar 3 ciclos de scan el lado del Urano, que serían 15 milisegundos por 3, 45 milisegundos, perdón, para que el pórtico, que tiene un ciclo de scan de 30, entonces asegurar que por lo menos una vez ha sido capaz de recoger los datos, porque han estado más tiempo expuestos en la red que el recorrido de scan del ciclo del pórtico. Eso sería uno de los problemas que teníamos con este invento, con esta aplicación, ¿vale? Pero bueno, en principio tampoco es que sea muy problemático, porque no son datos cruciales, no son datos muy importantes, son datos de información y ya está, que si por lo que sea se pierde algún dato, algún paquete, no pasa nada. Otro de los criterios que tuvimos es que, por ejemplo, cuando la información de la herramienta se vuelca en este DB, puede que el índice, porque esto es un índice que va todo el rato recorriéndolo, aquí tengo un poco un código fuente por si se puede ver en el vídeo. Imagínense que cuando la herramienta la ha cogido, en este caso la brocha, para poder trabajar la pieza, pero el índice justo lo ha pillado en la posición 5, claro, va a recorrer de la 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Pero no aseguramos que haya estado en la 0, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. Entonces, una de las soluciones que le hemos dado también es que cuando deposita los datos en este DB, como poco, haya pasado el índice 2 veces por el final. Eso nos asegura que por lo menos una vez se ha recorrido entero. Entonces, cuando ya ha pasado 2 veces por el final, usamos una booleana que le decimos que datos ok, o sea, los datos ya están ok, ya están completos, por lo menos yo te los he presentado como poco 2 veces enteros, o sea, por como poco he dado una vuelta al DB entero, completo. Y por cada posición yo he estado 3 ciclos de scan esperando. Entonces, cuando ya se cumple todo eso, yo ya te puedo confirmar que por mi parte los datos ya están ok, para que tú puedas hacer con ellos lo que quieras. ¿Vale? Del lado del pórtico, esto está totalmente, siempre está recogiendo datos. Según le van llegando, los va colocando. Según le llega, los va colocando. Ahora sí, indefinidamente. Pero claro, esos datos cuando ya están colocados, luego los tengo que mandar a un DB final. El DB final está compuesto, que no lo hemos comentado, es una matriz que va del almacén 1 al bolso 1 hasta el bolso 25, y luego va desde el almacén 2, desde el bolso 1 al bolso 25, o sea, tiene 25 más 25, 50 posiciones, con la misma estructura que los datos que yo estoy leyendo. Y luego voy a intercambiar la misma estructura. Esta estructura siempre es la misma. Entonces, cuando tengo los datos recibidos en el DB362 y por parte del Urano me ha dicho que el recorrido que has hecho a través de su DB ha sido completo, yo leo los datos de la posición, en este caso de la 8 y de la 9, que me definen el número de almacén. Es uno de los datos que envío, no sé si lo había comentado antes, es uno de los datos que envío, tanto el número de almacén como el número de bolso. En función de estos dos datos, y cuando ya tengo el OK, coloco esos datos en su puesto correspondiente. En nuestro caso, hemos dicho
Por ejemplo, la posición 8 que está aquí, almacén 1, puesto, dato 1. La posición 9, puesto 2, almacén 1, puesto 2. Esos datos, de igual modo, quedan aquí reflejados. Posición 8, almacén 1. Posición 9, puesto 2. Vale, en la posición 8 tengo el número de almacén. En la posición 9 tengo el número de bolso. Vale, pues con estos dos datos, que son de los más importantes, yo evalúo después dónde tengo que ir colocando en el DB final. En este caso sería almacén 1, bolso 2. Entonces, como vemos, toda esta información es la misma que partía del Urano. ¿Vale? Y luego esos datos, ya esta persona a la que me pidió ayuda y los tiene depositados, ya se encarga ella de mandarlos a la nube. ¿Vale? Bueno, no sé si se entiende o no se entiende. ¿Vale? Voy a repetirlo un poco por encima, ¿vale? Volvemos. La parte de Siemens no la voy a comentar mucho, pero bueno, que sepáis, a través de bloques que nos pone Siemens para leer variables del control numérico. Reutilizamos un código. No voy a explicar qué código es porque no tiene sentido, es muy extenso este tema y no quiero entrar en él, pero bueno, se reutiliza este código. Lo voy a abrir para que se vea, pero no voy a explicar. Es un código que se ha sacado de otra máquina. Está todo aquí, aquí configuramos los datos, etcétera. ¿Vale? Este código no lo voy a explicar, pero en resumidas cuentas nos devuelve este código un montón de datos de herramienta. Un montón de ellos. ¿De acuerdo? De estos datos de herramienta solo me voy a quedar con estos, que son los que yo quiero luego mandar fuera. En este caso, en la ayuda que me pidió este chico, son 60 bytes. Hemos dicho que el intercambio que tenemos con el ancho que tenemos para poder meter por la red son 2 bytes y una booleana. O sea, hay diferencia, ¿no? Entre 60 y 2 bytes. ¿Vale? Vale. Ejemplo. Estos son los datos que tenemos para poder enviar. No, perdón. Estos son los datos que nos ha devuelto el FB de Siemens. De estos vamos cogiendo los datos que nos va interesando, que son estos de aquí, los del DB360. Aquí está, DB360, ¿vale? Son estos datos, son 60 bytes, pero bueno, en nuestro Excel son 10 bytes, ¿vale? Vale, ¿cómo intercambiamos la información? Con un DB de envío, el 361. En este DB de envío le vamos a decir, luego es el que usamos para intercambiar, ¿vale? En los dos primeros bytes le decimos la posición y en el siguiente byte le decimos el valor de la posición, ¿vale? En la parte receptora, esto siempre está recibiendo, esto siempre está ordenando, ¿vale? Aquí nos está leyendo la posición y el valor y él lo va a ordenar. Siempre está ordenándole, da igual lo que él no entiende lo que hay aquí, él dice posición y valor y yo los ordeno, ¿vale? Como veremos, el valor que hay aquí es el mismo, ¿vale? Uno de los problemas que teníamos es, volvemos a repetir, que cuando los datos se depositen aquí, el índice no esté en 0 para que vuelva a recorrerlo entero. El índice va a lo loco, va en cada ciclo de scan. Entonces, para asegurar que los ha recorrido 2 veces, evaluamos que cuando han pasado 2 veces por el final, ponemos este valor OK, ¿vale? Esa es una de las condiciones. Y la otra condición para que el valor se ponga OK es, este ciclo de scan es más lento que este ciclo de scan es más rápido que el del pórtico, ¿vale? Este ciclo de scan es 15 milisegundos, este es el 30. Entonces, para asegurar que estos datos estén aquí el tiempo suficiente para que este otro los pueda recoger en su escaneo, estos datos tienen que estar más tiempo de lo que tarda el escaneo del pórtico. Solución: mantener los datos aquí durante 3 ciclos de scan. O sea, cada 3 ciclos de scan incrementamos la posición el índice de la posición, ¿vale? Cada 3 ciclos de scan. Eso por un lado. Por otro lado, que el índice, cuando haya pasado 2 veces por el final, por lo menos
o por lo menos, o al menos, una vez lo ha recorrido entero el DB. ¿Vale? Eso nos asegura que los datos que va a haber aquí son coherentes, son idénticos. Puede que se pierda alguna vez algún dato. ¿Por qué? Porque el ciclo de scan del pórtico es 30. Puede que salga una tarea, no sabemos cuál, que ese ciclo se dispare 70, 80 milisegundos, 100, no sabemos. No nos importa tampoco, ¿eh? Si se pierde algún paquete tampoco pasa nada. No son datos críticos, pero en principio esto lo hemos probado y funciona. ¿Vale? Cuando ya tenemos esos datos y ya nos ha dado el Urano que los datos han sido, por lo menos por la parte de él, han sido ok, el pórtico lo que va a hacer es decir, ah, bueno, vale, pues voy a leer el dato de la posición 8 y el dato de la posición 9, que son los datos los más importantes, que me van a definir el número del almacén y el número de bolso. Y en función del número del almacén y el número del bolso, yo lo que hago es recolocar esos datos en un DB final, en este caso el 363, con los datos. En este caso los coloco en el almacén 1, bolso 2. Aquí están colocados. ¿Vale? Hasta aquí se entiende. ¿Vale? Siguiente paso. Bueno, si quieres vamos a ver un poco por encima el código, que no sé si desde aquí se podrá ver. Bueno, esto hemos dicho la lectura del CN. Aquí, el bloque de multiplexar que le he llamado. Este bloque. Multiplexar. ¿Qué hacemos? Pues le decimos el DB donde cogemos los datos y el DB donde vamos a usar de túnel. Este túnel, esta flechita, simbolizamos el túnel, el 361. ¿Vale? ¿Cuántos bytes vamos a enviar? Pues uno. Podemos mandar de 1 en 1, de 2 en 2, de 4 en 4, eso sí tiene que ser pares, 4 en 4, de 6 en 6, etcétera. Como mínimo, para que funcione, vamos, cuanto más información mandemos mejor, pero lo mínimo que se puede mandar es un byte. ¿Cada cuántos ciclos de scan? Quiero decirle al pórtico que los datos son ok. Cada 3. Pueden ser cada 2, cada 1. Pero bueno, para asegurar por temas de ciclos de scan, cada 3. ¿Vale? Bien. ¿Cuándo mando los datos? Primero, cuando tengo la herramienta en la brocha, que en nuestro caso, como no tenemos el CN, no, esto no va a funcionar, y luego me echo un byte de prueba, que replica un poco a la presencia de herramienta en la brocha cuando la coge del almacén, ¿vale? Pues cuando coge la herramienta, uso los 3 ciclos de scan y cada 2 veces que ha pasado por el final, el índice de las posiciones es cuando este me devuelve datos ok. Vamos a entrar al bloque, lo vemos un poco por encima, pero bueno. Bueno. Aquí abrimos los 2 DBs y aquí tenemos el DB con el que nos apoyamos y hemos dicho una comparativa de cada cuántos ciclos de scan, que en este caso sería cada 3, pues cada 3 ciclos de scan incremento una posición, ¿vale? Del recorrido del DB, de esta, ¿vale? Y cada 2 veces que paso por el final, aquí, cada 2 veces que paso por el final, y teniendo la herramienta presente en la brocha, o sea, teniendo la herramienta cogida a la brocha, entonces ya le digo que los datos son ok, aquí, ¿vale? Y luego hago un copiar y pegar. Esto lo voy a explicar ahora en breve, ¿vale? No... Hago una transferencia de la posición 0 a este, al DB361 DB2. Hago una transferencia del valor desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esto siempre lo estoy haciendo. Pum, pam, pim, pam, pim, pam. Vale, de acuerdo. Os voy a explicar un poco este concepto, ¿vale? No es difícil. Pero bueno. Muchos conoceréis esta función. SFC20. La SFC20 es una copia de un área de memoria a otra área de memoria. Se define
las áreas en puntero any, ¿vale? Esto quiere decir, tengo aquí la ayuda del bloque. Por ejemplo, vamos a hacer una copia de 4 words de un área de memoria, que en este caso serían marcas, de la 10 a la 16. Y le vamos a hacer una copia a un área de memoria que es un DB10, un bloque de datos, desde la posición 4 a la 10, ¿vale? Lo que sí que tiene que tener es el mismo rango de la misma anchura. Si tenemos 4 words, tenemos 4 words. Eso, impepinable. Y lo que hace es una copia. Copiar a otra zona, ¿vale? Para poder definir el puntero any, podemos hacerlo de dos maneras. Aquí tengo un ejemplo. En este caso, la entrada de este bloque, para definir un área de memoria, se pone en puntero any. Puntero any tiene este aspecto. Y aquí vamos a hacer una copia del db1. Partiendo del db desde la posición 0, ¿cuántos bytes queremos copiar? 10. O sea, desde el dbb, desde el db1 punto dbb0, dbb9, ¿vale? 9 bytes. Desde la posición 0, o sea, le decimos el byte de origen. La posición 0.0. ¿Y cuántos bytes? 10, ¿vale? Output. ¿A dónde queremos hacer la copia? Al db2. ¿Desde dónde? Desde el byte 20. ¿Cuántos bytes? Los mismos, 10, ¿vale? Esto es un puntero any de forma fija. Si fuera dinámica, que esto lo usamos en esta aplicación, podemos usarlo de esta otra manera, ¿vale? Tiene este otro aspecto. Generamos una variable en formato any y luego le vamos definiendo los datos. Esto lo encontraréis mucho si entráis en el soporte de Siemens, lo podéis encontrar, pero para que os haga yo un poco el resumen, os voy a explicar yo un poco por así, un poco por encima, vamos. Cuando definimos un puntero any, nos hace una reserva de 10 bytes en el programa. Esos 10 bytes tenemos que ir definiendo byte por byte los datos. Encontraréis esta documentación en el portal de Siemens. Pero bueno, para que os hagáis una idea, tiene este aspecto, ¿vale? Esta es otra documentación, lo mismo. Y esta es otra documentación, lo mismo, ¿vale? Vale. Tiene 10 bytes, ¿vale? Entonces, entramos en el ejemplo. A través de punteros vamos metiendo el valor en cada byte o en cada zona. Según la documentación, que aquí no lo pone, en el byte número 0 se mete este valor. En el byte número 1 se mete el tipo. En nuestro caso es byte. Pues se mete el tipo 2, 02. En el 2 y en el 3 se mete la cantidad de bytes que vamos a apuntar. En el 4 y el 5 se mete el número de bloque de datos, ¿vale? En el 6, en el 7 y en el 8 y en el 9 se mete el puntero de área. O sea, la base, el origen de donde empezamos a leer o a escribir los datos. Aquí también podemos ver, ¿no? La cabecera, el tipo de datos, factor de repetición, número de área de memoria, etcétera. Pero bueno, tampoco os hagáis mucho lío. Tengo aquí dos ejemplos, definiendo lo que es el puntero de forma normal, estática o dinámica, ¿vale? Si fuera de forma dinámica, esta variable habrá que definirla en el interface, donde declaramos las variables, en formato any. Y luego aquí le vamos asignando los valores. Vale, en el primer byte metemos el valor 10. ¿Por qué? Porque nos lo pone aquí la documentación. Nos lo pone aquí. Vale. El tipo, hemos dicho tipo byte, pues meteremos valor 2, ¿no? Aquí está, valor 2. Vale. Cantidad de bytes, 10, ¿no? Y lo pone 10 bytes. Lo metemos aquí. Si vamos a la documentación,
Cantidad, también lo pone ahí. Vale, seguimos. Perdón. Número de DB de destino, de origen, perdón. Aquí está mal puesto esto, pero bueno, número de DB de origen. El 1. Dirección de inicio. 0.0, pues el 0. Luego se hace aquí el tratamiento. 0. Esta instrucción lo que hace es multiplica por 8. Y luego se lo suma en formato puntero. 0 por lo que sea por 8, 0. Cargamos este valor en formato puntero, lo sumamos. Nos va a dar igual, 0 más 0, 0. Y lo transferimos aquí. Y esto lo que hace es, nos da este valor. 0.0, dbx 0.0. Entonces ya le hemos definido el tipo de datos, que es db, la cantidad de bytes, 10, el db, que va a ser el 1, y el origen, 0.0, ¿vale? Si fuera el destino, pues sería aquí. Por lo mismo, se crea esta variable, una nueva o la misma, como nos interese. Lo mismo, hemos dicho que 10, valor fijo. 2 porque es bytes. ¿Cuántos bytes? En este caso 10. ¿A qué debe? Al 2. Aquí lo tenemos. Destino, 2. Destino, 2, ¿vale? ¿A partir de dónde? A partir de la 20. Pero para que sea dbx 20.0 hay que hacer este tratamiento, ¿vale? Esto es así. 20 por 8, 160. ¿Vale? Sí, ¿no? 3 por 2, 6. No, 20 por 8, 160, vale. Luego cargamos este valor en formato puntero y lo suma. Y luego ya la máquina, esto ya, no os preocupéis, esto el lenguaje ya lo entiende como que fuera 20.0. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos con este código? Que podemos generar un puntero de forma dinámica. Quiere decir que podemos ir cambiando los valores internamente sin tener que volver a escribir lo que es el puntero de forma estática. Podemos cambiar la cantidad de bytes que queremos transferir, el db y el origen, de forma dinámica. O sea, si nos interesa, en función de las condiciones que tengamos, esto puede ir cambiando de forma dinámica. Entonces, el puntero se regenera o se recrea el solo cambiando estos valores. Esto nos brinda muchas posibilidades, pero bueno, tampoco os obcequéis con esto, que tampoco es algo muy primordial. Vale. Bueno, cerramos aquí. Esto es lo que hace es el multiplexar, ¿vale? En el lado del pórtico tenemos 4 bloques que corresponden a los 4 centros de mecanizado, pero bueno, en principio el nuestro es el del 1, ¿vale? Entonces, él recibe del 361 y luego los datos cuando ya están recibidos los manda al 362. Él los recibe en el 361, que sería esto, y cuando ya están con datos OK, los recoloca aquí, 362, ¿vale? Si abrimos el 362, perdón, tenemos los mismos datos con los que los habíamos mandado, ¿no? O sea, los mismos datos de origen. Este es el 360 del lado del Urano. Este es el 362 del lado del pórtico. ¿Vale? La estructura es la misma, todo es lo mismo. Esto no va a cambiar. Cuando ya los tenemos recepcionados y ya nos ha dicho el Urano que por su parte los datos son OK, en función del número del almacén de bolso, esos datos los vamos depositando en su sitio, en el 363. Vamos a abrirle. Aquí los tenemos. Serían estos datos. Aquí vemos el array. Almacén 1, bolso 1. En el ejemplo sería almacén 2, almacén 1, perdón, bolso 2. Pero es un array que va desde el almacén 1, 25 puestos. Aquí está, hasta aquí. Y luego va desde el almacén 2, otros 25 puestos. ¿Hasta dónde? A ver si soy capaz.
Aquí, ¿vale? Aquí lo vemos, un array de 1 a 2 de datos números del almacén, ¿vale? Aquí hemos jugado mucho con UDTs también, no lo voy a explicar ahora, pero bueno, se juega mucho con los UDTs, una forma muy cómoda de trabajar. Vale, siguiente paso. Bueno, hemos añadido dos opciones. Primero, vamos al dibujo, el operario puede que en algún momento esta herramienta que está en el bolso 1, por ejemplo, por las razones que sean, ese bolso puede que falle, que no trabaje bien, y esa misma herramienta la cambie de bolso a otro bolso cualquiera. Entonces hemos generado otra parte del programa, aquí está, en la que vamos a evaluar, ¿dónde está? Aquí, el FC 305. Vamos a evaluar si una herramienta, por su número de herramienta, otro dato que también vamos a leer, si se duplica en otro bolso, lo que vamos a hacer primero es borrar tanto el bolso que está duplicándose, como no sabemos cuál de los dos duplica a quién, borramos los dos. ¿Con qué objetivo? Porque esa herramienta en el siguiente ciclo, en la siguiente pieza que vaya a trabajar, al estar borrados los dos bolsos, luego se va a quedar en el bolso definitivo. Entonces evitamos que este DB final tenga los mismos datos de herramienta en dos posiciones diferentes. Lo evaluamos con el número de herramienta. Si el número de herramienta se repite en dos bolsos, porque el operario ya ha cambiado la herramienta de bolso, en el primer ciclo borra los dos puestos, no sabemos cuál es el bueno. Y en el siguiente ciclo, que coja la herramienta, la brocha para trabajar la pieza, lo vuelve a grabar. Y ya queda en el bolso definitivo. ¿Vale? Eso por un lado. Otra mejora que hemos hecho es, hemos creado una pantalla, una imagen, donde nos va a reflejar las herramientas que se van depositando aquí. Por número de almacén, número de bolso, vamos a reflejar el identificador, que es el string que poníamos en el ejemplo del principio, que nos define el número de herramienta, que se puede ver, y luego un código que nos va a reordenar la herramienta en sentido decreciente. ¿Con qué fin? Pues para que luego el operario pueda evaluar qué herramientas están cerca de acabar su vida útil y se pueda anticipar a los cambios, ¿vale? Bueno, podría explicar un poco el código de cada cosa, pero bueno, os lo explico un poco por encima, ¿vale? Está hecho con una herramienta que tiene Siemens, que es un editor de código SCL. El SCL es otro lenguaje que en el STI7 tradicional lo han implementado con una herramienta como un editor de fuente. Ya en el TIA Portal ya es un lenguaje que ya viene integrado en el propio PLC, porque al final la serie 300 y serie 400 no saben trabajar con SCL, y esta herramienta lo que hace es una especie como de traductor. Programamos en código SCL, al compilar esa fuente nos genera un código en AWL, que la similitud del programa es la misma. De cara a la máquina, de cara al PLC, está trabajando en AWL, de cara al usuario, al editor, trabaja en SCL. Simplemente es un traductor. Mientras que ya en TIA Portal, con la serie 1200 o 1500, ya directamente no hace traducción. Pero bueno, para poder empezar y a trastear, pues bueno, es un código bastante potente, eso sí, es muy potente, bastante intuitivo a la hora de manejarle, pero tiene, para mí, en esta versión para STI7 tradicional, tiene dos problemas. Primero, es muy fácil cometer errores de sintaxis, un punto, una coma, un número, un carácter, que cuando vas a compilar sí te va a decir que hay errores, pero te puedes volver loco en saber concretamente el error que ha sido, si ha sido un punto y coma, que se te ha quedado, se te ha olvidado. Es bastante tedioso para poder, pero bueno, cuando coges costumbre a la hora ya de escribir, bueno, pues a lo mejor eso pasa a un segundo plano.
Y otro problema que tiene es a la hora de tú quieres probar el código en SCL, que la verdad que pero lo ves correr, lo ves online, pero no se aprecia bien lo que es el código. Entonces, como no tengas muy clara la idea de lo que hace, te puedes volver loco para poder evaluar. Y luego es un código que yo lo recomiendo solo utilizarle para hacer pues, recorridos de memoria o procesos algo así un poco complejos, pero no lo uses ni para hacer lógica booleana ni cosas ni aplicaciones sencillas, porque si luego tenéis que diagnosticar cualquier parte del programa porque está fallando la máquina, con este código os volvéis loco. O sea, ya con TIA Portal y que está mucho más mejorado, hacer una aplicación que tenga que tener luego diagnóstico por detrás, de lo que sea, un seguimiento de piezas o algo, o sea, con SCL te vuelves loco. O sea, es imposible. No eres capaz de diagnosticar nada. Eso en TIA Portal. Si lo haces aquí, no te quiero ni contar. Ahora, para hacer un recorrido de memoria, como hemos hecho aquí, concretamente nosotros, esta aplicación que hemos hecho, pues sí, es bastante potente. Por ejemplo, hemos dicho que para poder saber si dos herramientas están duplicadas, con el número de herramienta, en este caso el tool number es el que está aquí. No sé si lo podemos ver. Perdón, vamos a verlo aquí. Pero bueno, lo podemos ver aquí también. Mira, tool number. ¿Dónde está? El tool number es muy sencillo, es esta. Es el número de herramienta. Cada herramienta de las que esté depositada aquí tiene que tener un número diferente. No se puede... Es uniequívoco, perdón. No puede estar repetido en el resto de herramientas. La herramienta está bautizada con su número y eso no se puede repetir. Podrá repetir otras cosas, pero eso no, ¿vale? Es un número que identifica exclusivamente a cada herramienta. Esto viene definido aquí, pero por ejemplo, nos va a decir el almacén 1, el bolso 1, si tuviera herramienta, qué número tiene, ¿vale? Pues con el código SCL, primero definimos las variables, definimos los índices, ¿vale? Y luego vamos recorriendo. Y lo que hacemos es, cogemos este valor del almacén 1, bolso 1, y leemos el del almacén 1, bolso 2, y lo comparamos. Luego cogemos el del almacén 1, bolso 1, con el del almacén 1, bolso 3, y lo comparamos. Y así recorriendo, ¿vale? Cuando llega al final, en este caso creo que vamos a compararlo, vale, sí, vamos a compararlo no de 1 a 25, sino de 1 a 50, ¿vale? Un momentito, que vamos a buscar el DB, que es el que es DB herramientas duplicadas. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Aquí está. Vamos a usar realmente el DB que está usando el código SCL, ¿no? Para no crear confusión. ¿Vale? Aquí tenemos las 50 herramientas. Hemos dicho que son 2 almacenes, 25 puestos. Pero bueno, para hacer esta gestión del SCL usamos un array de 50 posiciones con las 50 herramientas en total, ¿vale? Hemos dicho que para hacer el recorrido del for, en SCL se usa mucho los for, ¿vale? Son para hacer recorridos de memoria. Entonces comparamos la posición 1 con la de la posición 2, ¿vale? Tool number, ¿vale? Luego comparamos la de la posición 1 con la posición 3. Comparamos la de la posición 1 con la posición 4, ¿vale? Y cuando llegue a 50, incrementamos el índice, primer for, y comparamos la posición 2 con la 3, ¿vale? Luego la 2 con la 4 y así. Vamos a hacer dos for anidados. ¿Qué comparamos? Pues comparamos, primero, que tengan valor, y si tienen valor, vamos a comparar si son iguales, tanto la del índice bolso como la del índice bolso auxiliar, vamos, los dos índices. Si por ejemplo tuviéramos una herramienta que fuera igual, porque la ha cambiado el operario, que estaba en el puesto 1 y la ha puesto ahora en el puesto
2, compara el índice que en principio valdrá 1 y con arranque este valdrá 2, y luego 3, luego 4. Cuando coincida que hay un valor que son iguales, ¿vale? Nos va a devolver en qué posiciones se estaban repitiendo, ¿vale? Él no nos va a decir cuál es la que ha entrado la última, porque no lo va a saber. Nos va a decir en qué posiciones se estaba repitiendo, ¿vale? Con estas posiciones, que es las que se estaba repitiendo, lo que hacemos es un borrado, un fill, en otra parte del programa. Borramos las dos posiciones, ¿vale? Y luego para saber, para ordenar las herramientas, lo mismo, hemos creado otro DB paralelo y luego otro código SCL, ¿vale? Con lo mismo. Y lo que decir, dos for anidados que van recorriendo, ¿vale? Y lo que nos va a decir al final es, si la vida de una posición es mayor a la vida de la otra posición, ya vamos a un bloque fuera de este código SCL que lo que hace es intercambiar, ¿vale? O sea, si 125, imagínense que estos valores están cruzados, fuera 125 es 65, si 125 es mayor que 65, nos dice los índices, y en otro bloque fuera nos intercambia la información. La información de este puesto nos la manda a un puesto comodín, la de este otro puesto a otro puesto comodín, y luego las devuelve pero ya cruzadas, para que nos devuelva el valor ya correctamente ordenado, ¿vale? Podría entrar a ver todo este código, pero a lo mejor esto ya da casi para otro vídeo. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Bueno, entonces podemos probar el programa, ¿vale? Tengo el código cargado en el simulador. Vamos a poner aquí la chincheta, ¿vale? Bueno, aquí vamos a definir el número de herramienta. Aquí el número de almacén. Vamos a ver, no sé por qué no va el cursor, pero bueno, no sé si se ve la flecha. Número de herramienta, número de almacén, número de puesto y el número de vida de la herramienta, ¿vale? Y aquí, si cliqueamos, presencia, mira, aquí sale el comentario, presencia herramienta en la brocha, es cuando la brocha coge la herramienta, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando coge la herramienta la brocha, hemos dicho que tiene que recorrer el índice como mínimo 2 veces. Y luego cada 3 ciclos de scan. ¿Qué es lo que provoca eso? Que los datos tarden en llegar, tarden en confirmarse. Cuanto más datos mandemos, más tardará en confirmar los datos que han sido ok y bien recorridos. Y cada 3 ciclos de scan. Si lo ponemos cada 4 ciclos de scan, pues tardarán más, ¿vale? Es el problema que tiene esto. Pero bueno, como hemos dicho que no son datos cruciales, pues en principio no tiene por qué haber problema. Por ejemplo, número de herramienta. Vamos a poner, yo qué sé, la herramienta 25. Este es el número. ¿En qué almacén la vamos a depositar? En el 1. ¿En qué puesto? Pues yo qué sé. Pues en el 25. Frecuencial, pues 25 piezas. ¿Vale? Entonces, en el momento que le damos a presencia de herramienta en la brocha, tarda un tiempo, pum, ella lo cogió. ¿Vale? Aquí ya tenemos en el sinóptico, tenemos una pantalla con la lectura de los 4 uranos. Vamos a este. Y ya tenemos presencia de herramienta en el puesto 25. Ahora si ponemos aquí para ver los datos, ¿en qué puesto? 25. Y aquí ya podemos ver los datos. Estos datos los habíamos predefinido en este DB. Vamos a ver si lo tenemos. Aquí hemos dicho que como no nos funciona el control numérico porque no lo podemos simular, yo he predefinido estos datos para por lo menos hacer las pruebas. ¿Vale? Pues aquí lo podemos ver. ¿Vale? Y si vemos la vida, pues veremos que tiene 25 piezas. ¿Vale? Venga, otro ejemplo, vamos a ver. Ahora la herramienta la quita la brocha y va a coger otra. Vamos a preparar los datos. ¿Qué herramienta? Pues yo que sé. La 3. ¿En qué almacén? En el 2. ¿En qué puesto?
en el 3, por ejemplo. ¿Cuántas piezas? Pues yo qué sé, 150 piezas. Vale, pues si le damos, cuando la brocha coge la herramienta, esos datos se van a volcar. Tarda un tiempín, pum, ya está. Almacén 2, puesto 3. ¿Vale? Si vemos la vida, se van a ordenar. Incluso podemos ver, quiero ver qué datos tiene esta herramienta que está en el almacén 2, puesto 3. Y aquí está. Hemos dicho que 150 piezas. ¿Vale? Número de almacén 2, número de puesto. Otro dato, vamos a ver. ¿Qué herramienta? Pues yo que sé. La 10. ¿En qué puesto? ¿En qué almacén? En el 1. ¿En qué puesto? En el 2, por ejemplo. ¿Con qué frecuencial? Pues con 2 piezas. Solo 2 piezas. Le damos, tarda un poquito. ¡Pum! Aquí está, la herramienta. Vamos a ver qué herramienta es. Almacén 1. Puesto 2. Pues ya está. La herramienta número 10. ¿Cuánta vida? 2. Si nos vamos a la vida, ¿ves? Nos lo va ordenando. Hemos puesto el color amarillo cuando entra en preaviso, cuando tiene 25 piezas o menos, color naranja cuando tiene 5 piezas o menos, y vamos a poner otro ejemplo, y yo qué sé, por ejemplo, la herramienta, pues yo qué sé, la 13, mal número, ¿no? Almacén 2, ¿en qué puesto? Pues ya que sé, en el 13 también, venga. ¿Cuánta vida? Imagínate que esta herramienta se ha quedado ya sin vida. Vale, ahí estamos. Vamos a confirmar que está bien puesto todo. Almacén 2, para poder verlo. Puesto 13. ¿Vale? Vida restante 0. Número de herramienta 13. Y nos lo vamos a la vida, nos lo pone en rojo. ¿Por qué? Porque la herramienta ya no puede trabajar la máquina con ella. Ya está consumida. Pues esto sería una forma bastante buena de primero controlar, primero enviar los datos. Porque esos datos de herramienta, si nos vamos al DB este que era con el que partimos todo, con los que va a la nube, aquí podemos ver, aquí estamos. Por ejemplo, podemos ver los datos de la herramienta que del almacén 1 puesto 2. Pues si nos vamos al almacén 1 puesto 2, que en este caso si nos ponemos online, aquí lo podemos ver. Todos estos datos son del almacén 1 puesto 2. ¿Vale? Si fuera del almacén 2 puesto 3, pues almacén 2 tendríamos que ir para abajo. Aquí está. Almacén 2 puesto 3. 150 piezas. Bueno, ¿vale? Entonces, yo le brindo al compañero la posibilidad de que este DB son los datos de herramientas, los datos que él ha decidido que tiene que enviar. Se los ordeno por número de almacén y por el bolso de cada urano. Y luego él esos datos los tendrá que tratar, ¿vale? Aparte, tenemos también la utilidad, primero, a través del pupitre, de representar un sinóptico de las herramientas que va teniendo el urano, en qué puestos. Podemos definir aquí, para leer los datos, ¿vale? Tenemos la gestión de la vida de la herramienta y se me está olvidando en el caso de que se dupliquen. Vamos a ver si se duplican, qué es lo que pasaría. Por ejemplo, almacén 2, puesto 13. Número de herramienta la 13, ¿vale? Imagínate que esta herramienta, la 13, ahora la vamos a cambiar al almacén 1, puesto 16. ¿Vale?
Y la vida, pues vamos a dejarla en 0 también. 0.0, venga. ¿Qué es lo que pasaría cuando la fuera a coger la brocha, la máquina? Se van a duplicar. Como no sabemos, hemos dicho que cuando se dupliquen, vamos a borrar en el puesto donde va a escribir, en los dos puestos donde están duplicados. En este caso va a ser el 13, almacén 2 puesto 13 y almacén 1 puesto 16. Se van a borrar, ¿vale? Vale, y cuando la vuelva a coger la máquina, se tienen que ir al sitio correcto. Vale, ahí está, ¿vale? Como no sabemos cuando se duplican, se podría saber, pero bueno, por ya no rezar más el programa, y tampoco es una cosa crucial, pues en principio en el primer ciclo borra y en el siguiente ciclo ya quedan grabados. No se suele cambiar las herramientas del puesto, pero en el caso de que lo hicieran, pues quedaría hasta la solución, ¿vale? Almacén 1, puesto 16. Y aquí vemos los datos otra vez. Vamos a abrir la herramienta, ahí están colocadas, ¿vale? Bueno, pues la verdad que esto daría para mucho más, pero bueno, tampoco voy a andar. Y poco más. Esto es un poco el esquema de cómo resumen todo el programa y bueno. Y en sí el programa, pues oye, en principio parece bastante grande, pero no es que sea grande, sino que está cuadriplicado. La mayoría de todos los bloques están cuadriplicados. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Ha sido un vídeo un poco pesado, bastante larguillo, pero bueno, si de aquí sacáis algo en claro o sacáis alguna utilidad, pues yo me alegraría por las personas que puedan sacar algo útil en este vídeo y bueno, y oye, para cualquier cosa, pues si cualquier duda de lo que creáis que os pueda ayudar, pues me comentáis. Vale, pues muchísimas gracias y nada, y hasta la siguiente.